esposa. Hola, buenas noches. Estamos muy contentos de estar en esta cumbre y sé que Dios está haciendo algo poderoso en cada uno de nosotros. Y bueno, en este tiempo queremos invitar que pase a este lugar también a nuestros amigos pastores, el pastor Frank Pira y su esposa, nuestra amiga Irma, también pastora. Ellos vienen como panelista en este foro que se llama Finanzas para el Reino. Bueno, también nos engalana en esta hermosa noche el ingeniero Luis Escalante con su esposa Ethel de Escalante, apóstoles de la iglesia de Champotón. Y vamos a estar muy atentos porque este foro es muy importante, sobre todo para revolucionar en las naciones, ¿verdad? Este es algo muy especial y muy importante. Bienvenidos, pastores. Fran, desde Cancún, y su esposa, sean bienvenidos. Gracias. Ya les miré por allá en el Tren Maya. Eso es hermoso. El apóstol, ¿verdad? Ingeniero Luis, su esposa, qué hermoso que están aquí con nosotros. Y son hombres con mucha sabiduría. Gracias. Con mucha sabiduría. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a este foro que se llama Finanzas para el Reino de Dios. Y para esto me gustaría que pudiéramos leer una parte de la escritura, por favor, si nos los pueden poner. Está en Proverbios 31 y en unos segundos le doy el verso. Solamente vamos a leer unos versos para enfocarnos en ello. Dice Proverbios capítulo 31, versículos 16 y 18. Dice así. Dice: considera la heredad y la compra y planta viñas del fruto de sus manos. Diga conmigo, son dos cosas. Son dos cosas. La Biblia nos enseña, Dios a través de la Biblia nos enseña que dos son mejor que uno, ¿cierto? También en los negocios es mejor tener dos entradas que tener una sola. ¿Sí? Dos son mejor que uno. Bien, dice primeramente considera la heredad y la compra, pero también dice planta viña del fruto de sus manos. Y vamos a leer el que sigue, por favor. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Para el asunto financiero se requiere esfuerzos, ¿verdad? Esfuerzos. Y el 18 dice: ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aquí hay dos cosas importantes. Dice, mira, por allá hay un dicho que dice que al ojo del amo engorda el caballo. O sea, checando bien los negocios, pero por último dice, su lámpara no se apaga de noche. Digan conmigo, no hay oscuridad. ¿Ok? Esa mujer está en luz y esa mujer representa a la iglesia, ¿sí? Y la iglesia debe de estar ministrando, enseñando, impartiendo y levantando hombres del reino que estén generando finanzas y estén encumbrándose en diferentes áreas como es el área empresarial, pero no solamente el área empresarial, sino también el área de la inversión. Digan conmigo, inversión. Y para esto, para desarrollar este foro, ¿verdad? Tenemos algunas participaciones para nuestros invitados panelistas, ¿verdad? Y número uno, vamos a empezar con la primera pregunta. Y esta pregunta es para el ingeniero y apóstol Luis Escalante. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento del que no emprende y el que sí emprende? Bueno,
Pues buenas tardes, Dios les bendiga. Qué buena pregunta, que es muy importante. Pero para poder entender esto un poquito, vamos a mirar qué quiere decir la palabra emprender. ¿Sí? La palabra emprender quiere decir comenzar, iniciar una obra, un empeño, sobre todo que representa dificultades o hay algún riesgo. Entonces aquí podemos mirar que el pensamiento de una persona emprendedora es aquella que anhela, quiere hacer algo, desea hacer algo y se arriesga, o sea, no importa el riesgo. Ella dice, yo lo voy a hacer, yo estoy comprometido a esto, y a veces podemos decir, cueste lo que cueste, o sea, se arriesga a hacerlo, ¿verdad? De hecho, hay un dicho que dice, el que no arriesga, no gana, ¿verdad? Ahora, la mente no emprendedora es aquella que no está dispuesta a hacer algo, ¿verdad? Muchas veces por causa del temor, por causa de las circunstancias, las cuales él puede decir, si lo hago, ¿qué tal si pierdo? ¿Verdad? ¿Qué tal si no me va bien esto y lo otro? Y mejor se conforma a estar como ha estado siempre, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero ahora es importante que como hijos de Dios sepamos de que Dios quiere un cambio en nuestra vida y eso tiene que ver con un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, porque por lo general muchos venimos al Señor de una cultura que a lo mejor te dijeron, tú no puedes, tú no vas a ser nadie, tú vas a fracasar, si pones este negocio no va a resultar, ¿sí? Y nos llenan con pensamientos totalmente negativos. Pero podemos ahora entender que como hijos de Dios, y se ha estado hablando, ¿verdad?, de que Dios nos ha libertado. Jesús vino a libertarnos y a darnos, ¿qué? Una nueva forma de pensar, una forma de ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos sus promesas, tenemos su palabra, y si nosotros nos adueñamos, ¿verdad?, de todas esas promesas, tenga seguro de que vamos a ir hacia adelante. Dice la palabra, tal pensamiento es el hombre, tal es. O sea, quiere decir que conforme tu pensamiento, si lo llenas de las palabras de fe, palabras de bendición, va a haber un cambio de mentalidad en tu vida. Vamos a ver como ejemplo a Abraham, ¿verdad?, al padre de la fe. Vamos a mirar que Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham? De que él iba a ser una gran nación, de que iba a tener una gran descendencia. Pero pasó el tiempo y las cosas no se veían bien para él, ¿sí? Entonces Dios vino hasta él y le dijo algo muy importante. Él ya tenía la promesa. Le dice, mira las estrellas. ¿Cuántas veces había visto Abraham las estrellas? Vivía en el desierto. Y yo imagino que cada vez que salía él en las noches, él veía las estrellas. Pero esta vez el Señor le dijo, quiero que te enfoques, mira en las estrellas. ¿Y en dónde se encuentran las estrellas? Se encuentran en el cielo. Y dijo, mira hacia arriba, mira hacia las cosas de Dios, mira hacia las cosas celestiales. Mira, y eso es el consejo que nos da el Señor a través de su palabra, que miremos las cosas de arriba y no las de la tierra. Las promesas están en el cielo, vienen del cielo, la bendición viene del cielo. ¿Qué es lo que quería hacer realmente Dios con Abraham? Cambiar su mentalidad, cambiar su forma de pensar, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor ha estado hablando en nuestras vidas, nos ha estado preparando, entrenando, cambiando nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque cuando cambia nuestra manera de pensar, podemos subir a un nuevo nivel, ¿sí? La Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Así que si tenemos buenos pensamientos, si usted tiene un buen pensamiento, un buen proyecto, buenas cosas en la cabecita, ¿verdad? Es Dios quien está derramando esos pensamientos para que usted actúe, para que actuemos, para que hagamos algo, porque Dios quiere que nosotros seamos personas como emprendedoras, personas que hagamos algo. ¿Que vamos a correr un riesgo? Llevar el evangelio hay riesgo. Hay lugares donde las cosas no son tan fáciles. Llevar el evangelio hay riesgo de perder la vida,
¿verdad? Pero los hombres y mujeres emprendedores lo harán porque saben que Dios los llamó para ello, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un proyecto, gloria a Dios, si usted tiene un proyecto, si usted tiene algo que hacer que Dios ha puesto en su corazón, hágalo, ¿verdad? Dice, tanto el querer como el hacer. Ponga sus proyectos delante del Señor, pónganlo ahí, oren por él, ¿verdad? Porque aún dice la palabra de Dios que si nuestros proyectos, lo voy a decir de esta manera, fueren torcidos, fueren chuecos, pero usted quiere hacer algo, arriesgue, porque dice el Señor que Él puede enderezar nuestro camino, Él puede enderezar nuestros pensamientos, Él puede enderezar nuestra vida. Y dice, y confía en Él, y Él, ¿qué dice? Y Él hará, ¿correcto? Dice la palabra de Dios en el caso de Josué, así rapidito, ¿verdad? Dice que Josué iba a ser prosperado, ¿qué? En todas las cosas que él emprendiera. Pero antes de esta palabra, el Señor le dijo, esfuérzate, ¿verdad? Quiere decir que para poder subir de un nivel a otro nivel, necesitamos, ¿cómo? Esforzarnos en el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo estas palabras, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, aún para que tú puedas servir a Dios, para puedas desarrollar ese llamado que Dios tiene en tu vida, hay necesidad de ¿qué? De esforzarse, ¿verdad? De conocer, ¿verdad? Quiero decir así rapidito, dos cosas que puso el Señor en mi corazón que te puedo comentar, ¿verdad? La primera es ahorrar. Ahorrar es bueno, ¿verdad? El ahorro nos puede sacar de muchas circunstancias de necesidad muchas veces, ¿verdad? Y es bueno que podamos ahorrar, pero le quiero decir, invertir es mucho, ¿qué? Mucho mejor, ¿verdad? Invertir, porque la inversión puede duplicar, triplicar tus ganancias. El profeta decía, mejor es 2 salarios que uno, o 2 entradas que una, o 3, ¿verdad? Y cuando tú inviertas, ¿verdad? Las cosas se pueden multiplicar, ¿correcto? Ahora, quiero decirte esto, ¿verdad? Dar es invertir. Cuando tú das, inviertes. ¿Sí me estoy explicando? Quisiera que si me estoy explicando. Cuando usted da, usted invierte. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice de la siguiente manera, dad y se os, ¿qué? Y se os dará. Así que cuando usted da, usted está invirtiendo. Invierta en su familia, invierta en su vida, invierta en un negocio, invierta sobre todo en el reino de Dios, ¿verdad? Porque el invertir te va a ser de gran bendición para tu vida, ¿verdad? Sé una persona que tenga una mentalidad ¿qué? Emprendedora. No tengas temor, confía en Dios y Él hará, ¿verdad? Y dará aquello que tú anhelas, ¿verdad? Tener o lograr hacer. Él va a cumplir tus sueños. Sé un inversor, porque lo hará. Dios les bendiga. Muchas gracias. Es verdad. Ahora, el apóstol habló varias veces de una palabra llamada negocio. ¿Qué es negocio? Negarme al ocio. Negarme al ocio. Pensamos que vivir una vida espiritual es solamente llegar y reunirnos, recibir ciertas instrucciones para vivir una vida bien en nuestro matrimonio, en nuestra vida, y eso es hermoso. Pero hay una montaña que conquistar, y es la montaña de las finanzas, de las empresas. Y no se puede hacer a un lado si la iglesia no comienza a trabajar en la vida de los inversores en el reino. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Es dirigido para la pastora Ethel de Escalante. La pregunta es, pastora, ¿es correcto pensar que solamente debemos ofrendar y diezmar o también hay que trabajar y emprender? Buenas noches. Damos gracias a Dios por estar acá, por este tiempo, ¿verdad? Y muy buena pregunta. Claro, claro que es necesario trabajar.
debemos trabajar, porque cuando nosotros trabajamos, es ahí donde nosotros recibimos de parte de papá, y es ahí donde vamos a dar para el reino de Dios, ¿verdad? Es muy importante trabajar para un crecimiento tanto en lo personal como en lo espiritual. Y la palabra de Dios, el rey David dice, solo de lo que tú me das, Señor, es de lo que yo te voy a dar. Entonces, es necesario trabajar para recibir esa bendición y poder dar para el reino de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que dejan bien claro que el labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje. ¿Mm? Wow. Tenemos que trabajar. Hace un momento decía el apóstol David que hay mucha tierra para sembrar. Entonces, hay trabajo, pero muchas veces no queremos invertir, no queremos ser, o no tenemos esa visión de emprendedor, esa visión de llevar a cabo ese trabajo. Hay mucha tierra, decía el apóstol, pero necesitamos tener esa visión para poder llevar a cabo esa acción, ¿verdad? Porque si tenemos, o sea, tenemos esa visión, pero si no lo accionamos, ahí simplemente se queda en una visión. Entonces, como hijos de Dios, necesitamos ser sagaces, necesitamos ser sabios, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esta encomienda. Y pues el ofrendar y el diezmar es un principio, ¿verdad? Es un principio de parte de Dios. Cuando yo doy de lo que el Señor me ha dado, es ahí donde yo muestro mi generosidad hacia el Señor, mi gratitud, mi integridad como hija de Dios, que es muy importante. Como hijos de Dios tenemos que ser íntegros. Íntegros en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, ser agradecidos de lo que el Señor nos da. Y en lo que se refiere a emprender, hace un momento decía, tenemos que tener esa visión clara para accionar lo que tenemos a cabo, ¿verdad? Y poder ejecutar esa acción, no quedarnos estancados. Decía mi esposo, muchas veces tenemos esa visión de emprendedores, pero hay veces gana el temor. Y cuando gana el temor, es ahí donde no ejecutamos esa visión. Pero tenemos que ser sagaces, mis amados hermanos, no tener ese temor, echarlo fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros somos valientes y sabios y nos aventamos ahora sí para emprender, ya sea chiquito el negocio, no importa, así vamos a empezar, así empezamos muchos, con un pequeño negocio. Pero si somos buenos administradores y somos más que nada fieles al Señor, entonces vamos a ver el crecimiento. Porque muchas veces oramos y le decimos, Señor, ayúdame a emprender, bendice mi negocio. Pero ¿qué sucede? Hemos visto muchos casos que cuando ya tienen el negocio y empiezan a prosperar, se olvidan de algo muy importante, de sembrar para el reino, de darle la primicia de aquel que nos permitió tener ese emprendimiento, esa visión, esa bendición de poder tener ese negocio. Así que yo les animo a que en esta noche, si tú tienes alguna visión de emprendimiento, no te detengas. El Señor nos respalda, el Señor está con nosotros. Hoy en día el salario no alcanza, ciertamente, tenemos que trabajar los dos. Y trabajando los dos, hacemos crecer, y si los dos crecemos, bendecimos más y sembramos para el reino de Dios. Entonces, vamos a ser buenos administradores, buenos emprendedores, porque en estos tiempos lo que Dios quiere, mujeres y varones que emprendan para el reino de Dios, ¿verdad? Así que yo les invito en esta noche a que no tengan temor. Vamos a ser esos buenos administradores. Vamos a sembrar para el reino de Dios. Y aquí también aplica la palabra que dice Eclesiastés 11:6, que es lo que nos dio el pastor.
Dice, siembra tu semilla por la mañana, por la tarde y por la noche. Y al hacerlo, aseguramos que de algunas de estas semillas van a dar buen fruto. Y entonces vamos a ver la bendición de papá. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Entonces, seamos sagaces en el reino de Dios y vamos a ver su mano poderosa en nuestras vidas, en nuestros negocios, y vamos a demostrarle al mundo que como hijos de Dios somos más que vencedores. Cierto. Amén. Bien, pues la palabra de Dios nos habla que le dice el Señor que Él nos daría el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Hay un pacto de Dios para que usted y yo tengamos poder para hacer las riquezas. Pero el poder se ha presentado como una religión. El poder se ha manifestado como temblar, como caer, pero la palabra poder es un documento legal. Y hay un poder que se llama poder financiero. Y el poder financiero es un documento legal que nos permite designar a alguien para que gestione las finanzas y propiedades de una persona. Y Dios nos dio un poder, un documento legal para que usted y yo podamos administrar todas las riquezas que Él tiene para sus hijos. Y esto nos lleva a pensar de una manera diferente, porque la costumbre o los pensamientos, el apóstol Luis nos hablaba de un cambio de mentalidad. El pensamiento de decir, bueno, yo voy a ofrendar y voy a diezmar y entonces pues todo va a estar bien. Y el Señor dice, es necesario que lo hagas, pero yo te he dado más herramientas y una de ellas es el emprendimiento. Hay personas que son inversores. Alguien por allá escribió y dijo, ¿cómo invierto mis primer 1,000 pesos? Y dijo, bueno, voy a partirlo en 4, 250, 250, 250 y 250. Lo primero lo voy a invertir en la bolsa de valores. Los otros 250 voy a meterme en lo que maneja el gobierno. Se llaman CETES ahí en los bancos. Usted va y pregunta por eso, usted invierte ese dinero, lo ocupa los gobiernos para hacer muchas cosas y usted va ganando un porcentaje. Otra parte dijo, la voy a invertir en algo que yo pueda comprar y vender. Y otra parte dijo, esta yo la voy a ocupar para poder comprar dólares, ¿sí? Para que cuando vengan los tiempos buenos yo venda los dólares y tenga 4 entradas. Ahora, se ha hablado hasta este momento de los temores, que mucha gente tiene temores. ¿Y sabe por qué hay temores? Porque necesitamos estar capacitados, entrenados para poder emprender. A través de este foro no venimos a decirles a ustedes que mañana emprendan, porque alguien nos enseñó algo y nos dijo, cuando alguien quiere emprender para una empresa, lo primero que dice, voy a revisar cómo ando de deudas. Si yo tengo deudas, no invierto en nada, yo primero voy a pagar mis deudas, porque si no, todas ganancias se van a ir ¿dónde? Pagando deudas. Lo segundo, voy a tener un ahorro y voy a tener también una cuenta para un año de pagar el arriendo, de pagar empleados, por si el negocio no funciona de la noche a la mañana. Yo tengo ya un ahorro para un año de inversión. Y por último, dice, yo voy a tener ahora mis finanzas para poder invertir. 4 cosas importantes, ¿verdad? Pagó sus deudas, ahorró dinero, tenía dinero para invertir y tenía dinero para un año de inversión. Y dijo, entonces sí, si todo está en orden, comencemos a invertir. Necesitamos entrenamiento para ello. Bien,
vamos a ir a otra pregunta más, ¿verdad? Dice así, este es para el pastor Frank Lira de Cancún. La pregunta es, ¿verdad? Emprendimiento dedicados al reino de Dios. ¿Cómo llevar el balance donde siempre se dé lugar a Dios y no a los afanes? Pastor Frank, por favor. Bien, buenas noches a todos. Todos queremos cosechar, pero pocos queremos sembrar. Nosotros en este tiempo tenemos que mirar una iglesia que avanza. Y para que la iglesia avanza, para que la iglesia continúe con los propósitos que habló nuestro apóstol David de conquistar naciones, las finanzas es un eslabón necesario para extender el reino. Pero si nosotros, los hijos de Dios, le enseñamos a la iglesia a sembrar, ellos van a cosechar. Y con respecto a la pregunta de ese contrapeso, tiene mucho que ver con la actitud del corazón de los inversores, de los empresarios. Dios ha permitido en el mundo y en las naciones que haya riqueza, tanto de hijos de Dios como aquellos que no conocen a Dios. Pero nosotros que ya sabemos dónde está la siembra, tenemos que tener el corazón dispuesto para darle a Dios lo que a Él le pertenece, de lo que hablaban los pastores. Hay una importante razón que está en el libro del profeta Isaías. Hubo una nación tan rica, tan poderosa, llamada, aquí tengo algunos datos, ¿verdad? Llegó a ser un líder de Tiro, una nación que sin tener una sola semilla depositada, acaparó todos los granos en almacenes porque compraba a otras naciones para revender. Y sin tener un solo navío, determinó un grupo de aquellos que sí tenían los navíos, pero él los acaparó para determinar las rutas comerciales y él no las construía. Tenía capacidad de tal manera que llegó a ser Tiro una nación con un gran centro comercial que dominaban a todas las naciones. Solamente le faltó una cosa: darle a Dios lo que le corresponde. Entonces el balance o el equilibrio está en el corazón de aquel que Dios lo prospera, de aquel que Dios lo enriquece. ¿Y qué pasó con esta nación? Por causa de su soberbia, por causa de su ego, por causa de su orgullo, perdió todo lo que tenía. Dice la palabra de Dios que después de dominar a otras naciones, que incluso llegó por causa de su comercialización a enriquecer a todas las naciones, sin embargo se dedicó a almacenar y a guardar, y un solo peso no le dio al reino de Dios. ¿En qué termina este dato importante para los inversores hoy en día? Que si nosotros recibimos bendición financiera, tenemos que cumplir esos principios, porque si sembramos, cosechamos. Y si cosechamos, tenemos que sembrar en el reino de Dios para que avance a la conquista de otras naciones. Ese es el contrapeso, ese es el equilibrio, la actitud del corazón de las personas. Wow, hermoso. Sí, adelante, por favor. La primera vez que escuché a una persona que habla mucho de finanzas, Napoleón Hill, me quedé dormido. No le entendía nada. Pero empecé a investigar. Nosotros comenzamos un negocio en pandemia. En el tiempo de pandemia, mi esposa inicia un negocio de comidas y yo comienzo un lugar donde elaborar. Y entonces no sabíamos lo que venía sobre la tierra. Pedimos consejo, obviamente, antes de todo, y funcionó.
comenzamos a hacer algunas de las cosas que ya hemos hablado, como es pagar deudas, como es empezar a ahorrar para poder invertir en una empresa mayor. Bien, mi siguiente pregunta es para la pastora, ¿verdad? Permítame un segundo, estoy buscando la pregunta. Pastora Irma Ponce, ¿debemos ser capacitados para lo que vamos a emprender? Según el pasaje que Jesús dijo que reparte según la capacidad de la persona. Buenas noches. Claro que sí, debemos ser capacitados. Debemos ser capacitados para cuando nosotros nos ha sido dado de parte de Dios. Dios reparte en nosotros dones, capacidades, y cuando Él reparte, entonces también nos da la capacidad de poder desarrollarnos en lo que Él nos da. Tenemos esa oportunidad, sí la tenemos. De hecho, en este lugar es necesario que nosotros nos demos cuenta que este lugar es un lugar de entrenamiento, de capacitación, de emprendimiento, de lo que Dios nos da a cada uno como hijos. Como hijos tenemos una autoridad que se ha encargado de entrenarnos, capacitarnos, desarrollarnos, ayudarnos a ese emprendimiento y a esa capacitación que necesitamos como hijos de Dios cuando nos ha sido dado de parte de Él una encomienda, un don, un talento, como en la palabra lo menciona, ¿verdad? Porque también leemos, por ejemplo, en la parte de Mateo 25 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué tremendo. Entonces, si no somos nosotros capacitados, entrenados, se pierde la oportunidad de desarrollar lo que se nos ha sido entregado. Perfecto. Un aplauso, ¿verdad? Es totalmente de acuerdo. Sabe que es el tiempo de despertar nuestro corazón a un entrenamiento financiero, como inversores, como empresarios de pequeñas, medianas o grandes empresas, negocios. Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, Él lo pondrá en lo mucho, ¿verdad? Tenemos un apóstol, presidente de la Plataforma Apostólica de México, que él es un empresario y él domina bien la mentalidad empresarial. Por lo tanto, necesitamos y lo vamos a comprometer para seguir ese entrenamiento. En una ocasión yo tomé con él un diplomado de finanzas muy, muy fuerte. Hace algunos años tomamos ese diplomado de finanzas y bueno, pues yo creo que es el tiempo para comenzar a ser capacitados para tener éxito. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las empresas en el mundo entero están ocupados por gente impía. Y si la palabra de Dios dice que nosotros vamos a conquistar y que esa es una de las montañas que debemos de conquistar para el reino de Dios, entonces necesitamos poner manos a la obra, mis amados. Es tiempo de despertar. Los que ya han incursionado en esto, ir a otra dimensión mayor, porque esto no se termina hasta que se acaba. Bien, vamos con otra pregunta más para mi esposa, María Elena Ruiz. Según Mateo 25, ¿debemos emprender con dinero prestado o del que Dios nos bendice? Hola, buenas noches. Es tremendo esta pregunta porque está hablando de
personas que fueron dignas de confianza, que se les entregó una bendición, que se les entregó un talento, una habilidad, una gracia para poder nosotros desarrollar y ser de bendición y ser empresarios, empresarias. Y quiero decirte algo, muchas veces cometemos el error. Digo cometemos porque lo cometimos. Y nos metíamos en diferentes áreas para pedir prestado y emprender un negocio. Nos metimos en la financiera, nos metimos en el banco para pedir préstamos para poder emprender un negocio. Y nos dábamos cuenta que en lugar de que fuéramos bendecidos, estábamos siendo esclavizados. ¿Por qué? Porque teníamos que trabajar ahora mucho más para pagar una deuda y tratar de que resurgiera el pequeño negocio que estábamos emprendiendo. Entonces, no es correcto que nos endeudemos, no es correcto que pidamos prestado, no es correcto que vayamos aún a nuestros pastores, nuestros líderes y les pidamos prestados. ¿Por qué? Porque venimos a ser, ¿qué cosa? Esclavos de aquellos que nos están prestando. Y bueno, y en ese tiempo estábamos esclavizados en deudas. Y entonces me llama la atención de estas personas que recibieron talentos. Todos estaban capacitados, todos tenían la oportunidad de ser bendecidos. Y lo tremendo, mira, del que le tocó un talento, dices tú, ay, pobrecito, solamente fue digno de confianza de un talento. Ese talento era para enriquecerlo. Pero lo tremendo de este caso, dice la palabra de Dios, que el que es fiel en lo poco, dice que va a venir a estar en lo mucho. Y lo tremendo de esto, que él no quiso ser fiel, que él no quiso trabajar, porque nosotros, le digo, tenemos una capacidad poderosa. ¿Para qué? Mujeres tienen una capacidad, una habilidad. El Señor ha delegado confianza a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser empresarios, para ser de bendición. Y te digo, no te endeudes, no te endeudes. Ni siquiera podemos decir, no, hombre, tú necesitas una gran cantidad para que tú seas empresaria. El Señor te ha dado una gracia, el Señor te ha dado un talento. No lo entierres. Empieza, ¿qué cosa? A ser de bendición. Dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Y lo tremendo y triste del caso, que muchas veces en la iglesia tenemos hombres y mujeres que entendemos la palabra, pero la entendemos muchas veces de una manera religiosa, y tenemos un sistema de religioso. Y dice la palabra de Dios que Él da semilla al que siembra, pero también dice, y da pan al que come. Y en la iglesia muchas veces vemos todo como pan, todo es comida. Y no, amados, el Señor nos da la oportunidad de darnos semilla, de darnos el talento, la habilidad. ¿Para qué? Para hacer resurgir esos hombres y mujeres que van a estar, ¿qué cosa? Gobernando este reino. Y hoy en día la gente es gobernada. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar, porque no tenemos la cultura de ser de bendición, no tenemos la cultura. Y siempre lo he enseñado en la iglesia a las personas, que muchas veces se trabaja por necesidad. Y hay gente trabajando por necesidad, y el día de mañana que la necesidad es suplida, ya no quieren trabajar. Nosotros en el reino de Dios trabajamos por cultura, no por necesidad. Así que en este tiempo, mujeres, es bueno, dices tú, yo voy a trabajar por necesidad, voy a meterme en deudas, voy a meterme en préstamos. Amado, es bueno que tú emprendas, es bueno que tú generes. El Señor te ha dado la capacidad y te ha dado el talento. No te comas tu semilla. Wow, qué tremendo. Si pudieran apoyarnos, por favor, vamos a poner Génesis 30:27 en adelante. Vamos a leerlo muy rapidito. Dice así: y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Jacob era un buen empleado. Su suegro lo había empleado y le dijo, él ya estaba a punto de renunciar, y le dijo, no, quédate, eres un buen empleado. Y yo creo que la mayoría estaríamos contentos con que nos dijeran, sabes que no me presentes tu renuncia, no te la acepto, quédate. Y dice así, y él respondió, verso 29, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo.
porque poco tenías antes de mi venida, y creció en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. ¿Sabes? Ese día fue un día de transición para la vida de Jacob. Él dijo, yo ya no seré más empleado. He sido empleado durante muchos años. Ahora vamos a ser socios. ¡Wow! Ahora vamos a ser socios. Porque mi tiempo de empleado terminó. Porque mi honradez, porque mi tiempo de buen servicio me ha llevado a un tiempo de tomar una decisión. Y le dijo, ahora no, ahora mi salario será este. Todas las que estén de este color son mías. Y tú y yo seremos socios a partir de ahora. Yo quiero decirte algo, que si tú te entrenas, que si tú y yo nos entrenamos, que si tú y yo creemos que esto es parte del reino de Dios, llegará un día en que vas a presentar tu renuncia y le vas a decir al que haya sido tu jefe, le vas a decir, ¿sabe por qué vengo a renunciar? Porque le vengo a proponer que a partir de este día yo puedo ser socio de usted. Es más, le compro la empresa. Porque he ahorrado tanto durante este tiempo, porque tengo una visión. Y yo te quiero decir algo, no es para que renuncies mañana, es para que comiences ese ahorro, ese tiempo de preparación, de entrenamiento. Dice la palabra de Dios, como bien comentó mi esposa, fue Dios quien le dio cuando estaban capacitados. Le dijo, todos conforme su capacidad, les entregó los talentos que eran monedas de plata. Y les entregó para que ellos comenzaran a invertir. Y yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y voy a pedirle al apóstol Luis y al pastor Fran que podamos bendecir tu vida. Vamos a declarar una palabra. Quiero decirte algo, no venimos a emocionarte. Venimos a declarar una palabra porque yo creo firmemente que así como Dios puso en el corazón de nuestro apóstol esta palabra, este foro, es porque viene una oportunidad. Y la oportunidad favorece a los que se preparan. La oportunidad siempre va a favorecer a los que se preparan. Y escucha esto, Dios está preparando esos talentos para entregártelos a ti. Y no te preocupes si a lo mejor es un talento. Dice la palabra de Dios, el que me es fiel en lo poco. Yo, dice Dios, yo lo voy a poner en lo mucho. Gloria a Dios. Me gustó mucho lo último que dijo el profeta. ¿Verdad? Puedes ser socio del lugar donde trabajas, pero yo quiero decirte, Dios te ha llamado al mejor lugar. No le vamos a comprar el reino al Señor, pero te quiero decir, ya somos socios con Él. ¿Cuánto lo cree? Dice que nos ha dado gracia para que administremos, somos administradores. Y yo creo que este es el tiempo en el cual perdamos el temor, el miedo, como decimos campechanamente, ¿verdad? Aventarse. ¿Entienden esa palabra? ¿Es tiempo de qué? De aventarse. ¿Por qué es tiempo de aventarse? Porque tenemos al mejor, bueno, con todo respeto, ¿verdad? Al mejor patrón, al mejor jefe. Tenemos al Rey de Reyes con nosotros y nos ha dado lo mejor de Él. Te ha dado lo mejor de Él para que tú seas ese administrador y que a través de tu vida el reino de Dios crezca, florezca. Y te voy a decir algo más, porque Él confía en ti y confía en nosotros de que se podrá hacer, ¿verdad? Él confía y por eso te ha entregado y nos ha entregado ¿qué? Lo mejor para que lo podamos administrar y a través de esa buena administración venga la provisión, venga la ganancia y podamos mirar una iglesia próspera y poderosa, ¿verdad? Que esté dando testimonio de que tenemos un Dios grande y maravilloso que prospera a sus hijos porque tiene hijos obedientes, hijos
que se preparan y se entrenan conforme a su palabra, porque Dios también ha dado un regalo grande, ¿verdad? Pastores, maestros, apóstoles, ¿verdad? En los cuales tienen una sabiduría para entrenarlos en este tiempo. Yo quiero darte una palabra y es esta, en esta noche, ¿verdad? Y a partir de ¿cuántos lo quieren? De una unción, escucha bien, una unción poderosa de parte de Dios para que tú te vuelvas un emprendedor y una emprendedora de éxito. Un emprendedor y una emprendedora que va a ser conocido, ¿verdad? Por el testimonio, va a ser conocido por lo que tú vas a hacer, porque lo poco o mucho que Dios ha derramado sobre tu vida, lo se va a multiplicar, porque es tiempo de la multiplicación en este tiempo, y la multiplicación viene por los hijos de Dios, por el pueblo de Dios. Y así lo declaramos en esta noche, en el nombre de Jesús. Recibimos esa unción, recibimos esa impartición en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo temor se va, ¿verdad? Todo aquello que vino del pasado, porque hoy tenemos las promesas más grandes de nuestro Dios. Tú eres una persona más que vencedora en el Señor, y el Señor te ha llamado para ello. Dios te bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Quiero decirle algo. Yo estoy bajo autoridad de mis apóstoles. Y en este foro estoy bajo autoridad del profeta y su esposa. Y en mi corazón vino él a decirme algo que Dios me ha estado hablando en estos 2 días. Que muchas veces queremos cosechar, pero no queremos sembrar. Yo te voy a decir algo. El reino de Dios es la mejor empresa que hay, tu mejor inversión que hay, el mejor comercio que hay. Si tú quieres cosechar a partir de esta cumbre, saca tu ofrenda ahora. Ahora saca tu ofrenda, saca tu siembra. Y los pastores que estamos bajo autoridad del apóstol, preparen su diezmo, porque es el tiempo de que el reino de Dios avance. Cambia la actitud de tu corazón. Si nos traen los ofrenderos, por favor. Si nos traen los sembradores, por favor. No los acercas aquí, hija, por favor. Yo no puedo enseñar algo que no hago. Yo no puedo enseñarte hoy en día algo que provoque mi corazón, pero que provoque también el tuyo. Ven, corre y trae la mejor inversión en el reino de Dios. Ahí traes tu semilla para que coseches, porque así avanza el reino para conquistar otras naciones. Estaba lloviendo el programa de que nos están de parte de Dios impartiendo palabra. Uno de ellos viene de Buenos Aires, Argentina. Otro viene de Austin, Texas, USA, Estados Unidos. Ustedes o nosotros venimos de otras ciudades o estados de nuestra nación. Y para poder estar aquí, amados hermanos, hemos invertido transporte, vuelos de avión, transportación, gasolina, qué sé yo, autobús. Te quiero decir algo, esa es tu mejor inversión. Esa es tu mejor semilla. Y prepárate para cosechar, porque estás sembrando en la mejor empresa, que es el reino. Y quiero terminar con algo. Hoy en día, los que traemos diezmo, siembra y ofrenda, hemos atendido la enseñanza y también hemos entendido en esta noche algo muy importante: tu actitud.
¿Por qué diezmas? ¿Por qué siembras? ¿Por qué ofrendas? Porque tienes una buena actitud. Y yo te voy a decir algo, una revelación del Espíritu de Dios. Hoy en día la iglesia se va a empezar a mover, porque esa actitud debe venir acompañada con gratitud y con generosidad. Son dos cosas. Y cuando tú traes semilla, ofrenda y diezmo, esa actitud de gratitud y de generosidad, prepárate, porque viene recompensa para ti, para tu familia, recompensa para el pequeño negocio que ya tienes, y si no lo tienes, Dios te lo va a dar, porque la actitud viene acompañada de gratitud y generosidad, y viene galardón de parte de Dios. Así que yo le pido al profeta que ore por esta semilla hoy. Padre, declaramos sobre las naciones aquí representadas, sobre el reino de Dios, que viene un tiempo de activación para cada corazón que está preparado y listo. Un corazón fiel, que supo ser fiel en lo poco, está listo para ir al siguiente nivel. Está listo para prepararse. Porque en el área financiera también hay una unción. Hay una unción. Y esa unción está siendo derramada para que tú y yo representemos el reino de Dios. Levántate como empresario. Y llévale un poco de consuelo a la parte empleada, que en este momento están sufriendo maltratos por tener gente déspotas como patrones. Porque tú tendrás un buen corazón para con ellos. Dice la palabra de Dios que la mujer de Proverbios 31 dice que preparaba cosas para darle también a sus empleadas. Lo mejor que le pudieron pasar a esa parte empleada es que sus empleadores sean gente de reino. Y la unción ahí está. Solo necesitas un buen corazón para recibirlo, porque su promesa es para aquí y ahora. Aquí y ahora. Dile: papi, yo lo recibo. Lo recibo de ti. Lo recibo de ti. Wow. Y comienza a entrenarte. Comienza a soñar. Comienza a ahorrar. José lo hizo y le dijo a Faraón: ¿sabe qué? Vamos a empezar a ahorrar. Vamos a comenzar a ahorrar. Porque en los días de hambre que han sido ya desatados sobre la tierra, nosotros no padeceremos. Porque no dependemos de un sistema humano, porque el reino de Dios nos respalda. Y pertenecemos a un reino poderoso, inconmovible. Y las riquezas están con Él. Él es nuestro Rey. Bendiciones para todos.